Pedro el Grande modernizó Rusia. Frase que resuena en los libros de historia tallada en estatuas de bronce y grabadas en la psique nacional, pero la historia cuando contado solo en progreso y la gloria se convierte algo más propaganda detrás de la mito bien pulido de la reforma. Construcción naval y desesperatismo ilustrado. Hay una corriente subyacente violenta, tan brutal, tan deliberadamente, desafía la noción misma de lo que significa ser un reformador. Peter no solo cambió a Rusia, la dobló. Su voluntad usando instrumentos empapados en sangre y un aparato estatal alimentado por terror como el que a menudo imaginamos que es la modernización. Una marcha hacia adelante para Pedro fue una marcha a través de la carne. El hombre que trajo a Rusia acercarse a Europa también la acercó al infierno, al menos para aquellos que se resistieron. El llamado padre de la Armada rusa. No solo manejaban mapas y brújulas, sino potros de tortura, hierros para marcar y horcas. Su visión del progreso no fue compartida. Fue golpeado en el cuerpo nacional y esto no era la crueldad oculta de Peter. No fue el desafortunado subproducto de la ambición. Era estratégica, metódica y exquisitamente teatral, una especie de gobierno en el que el terror era la política y la tortura era una actuación pública. El dolor de los demás no era incidental para el suyo. Regla fue central. Hoy estatuas de Pedro sigue en pie, las ciudades todavía soportan su nombre, pero las estatuas no sangran y las ciudades no grites, si pudieran lo harían. Nos dicen que Pedro el Grande no simplemente modernizó a Rusia, la mutiló. Peter Alexavich Roman no heredó paz, nació en una corte empapada de paranoia y gobernado por facciones dispuestas a matarse unos a otros por influenciar su medio hermano. Iván V era Cosar de nombre, pero incapacitado por la enfermedad y el poder real del intelecto oscilaba entre la familia Neriskin de la madre de Peter y el poderoso clan Miloslavski liderado por su media hermana, la formidable y de mirada fría Sofía. Fue bajo su regencia que Pedro vislumbró por primera vez lo aterrador. Maquinaria de poder, pero no estaba en él. Sala del trono donde comenzó su educación. Estaba en los patios ensangrentados de el Kremlin en 1682 con tan solo 10 años. Peter fue testigo del levantamiento de Stelzi, evento que lo moldearía más profundamente que cualquier maestro de escuela o instructor militar. Los Streltsy eran guardias de élite del palacio. Se suponía que protegerían a los TS, pero se volvieron en la hoguera con una violencia asombrosa. En memoria de Peter no fue solo. La rebelión fue una pesadilla sin fin. Él observaba escondido detrás de las columnas del palacio, mientras los miembros de su familia se encontraban desgarrados piezas ante sus ojos. Esto no era él. El trauma de la política abstracta fue este niño mirando los cadáveres de su tío balanceándose por los talones desde los balcones del palacio. Este fue un horror formativo y, como todo monstruos inteligentes de los que Peter aprendió que el orden no venía de negociación sino de la dominación. Cuando Peter finalmente tomó el control total en 1696 no se olvidó del Stelzi que esperó y luego les puso como ejemplo tan grotesco que su nombre se pudriría en la conciencia nacional en 1698 mientras Peter estaba de gira por Europa de incógnito. Raro zar que bebió con herreros y animales disecados en la anatomía holandesa. Le llegaron noticias de otro teatro. La rebelión de Estelí, un destello del pasado. Amenazando el futuro al que regresó Moscú con un solo propósito: hacerla castigo inolvidable, y lo hizo. Pedro ordenó no solo la supresión del Stelzi sino una aniquilación pública. Más de 1000 fueron ejecutados, muchos personalmente. Interrogado por el propio Pedro, pero el interrogatorio en la Rusia de Pedro no fue una serie de preguntas educadas, fue una ritual de destrucción corporal, testigo ocular.
Los relatos describen cuerpos que quedaron empalados en picos de hierro fuera de las puertas del Kremlin. Sus intestinos les quitaron la piel. Desollado para mostrar el costo de la traición. Algunos se rompieron en la rueda de una época medieval. Tortura donde se destrozaban las extremidades de uno. A la vez con una barra de hierro sus gritos. Alentados no silenciados los cadáveres fueron. No fueron enterrados, fueron escenificados y exhibidos. Advertencia hecha de carne. Peter no era solo. Al castigar a los culpables estaba creando una trauma nacional, una herida compartida, y él no externalizó la brutalidad que él participó personalmente en la tortura y ejecuciones empuñando él mismo el hacha. En varias decapitaciones, un contemporáneo escribió sobre el zar blandiendo la espada con energía maníaca y un rostro tan carente de sintiendo que a Peter le parecía demoníaco esto. No eran solo ejecuciones, eran teatro, y en esta retorcida obra de teatro. El público, el pueblo de Rusia. Aprendí que la rebelión no era solo castigado, fue profanado. Pedro el Grande construyó su imperio sobre el miedo esculpido en la memoria muscular. Vivir bajo él era para recordar diariamente que el poder no era algo que viste en una corona, era lo que sentiste cuando tu vecino desapareció de noche y reapareció solo como rumor. Las ejecuciones de Stelzy no fueron el final de crueldad, fueron el comienzo de una diseñar un prototipo de cómo Peter lo haría. Gobernará durante décadas a través de la carne. Miedo y fuego es fácil, peligrosamente fácil. Imaginar a los tiranos como figuras distantes. Monstruos burocráticos fríos y eficientes. Administradores del terror, pero Peter era diferente, no estaba distante de él. Violencia que vivió en ella la tocó y, según todos los informes, lo disfruté. Donde otros monarcas podrían firmar órdenes de ejecución, Peter ejerció la cuchilla donde otros podrían supervisar una prisión. Peter recorrió las cámaras de tortura, hablando con los hombres rotos que llevan dentro, no con misericordia, pero con fría curiosidad. Él era un zar, sí, pero también un torturador y cirujano aficionado, y un hombre que vio el dolor como herramienta del arte de gobernar en el Kremlin. Pedro estableció lo que solo puede ser descrito como un teatro privado de crueldad, un círculo de ejecutores cuidadosamente seleccionados. Y algunos lo llamaron artistas grotescos. Un tribunal que otros con más honestidad llamaron el culto. En el centro de todo era el de Pedro. Invento extraño, el todo broma, todo. Borrachos pecaron de tontos y gestores a los forasteros podría haberles parecido sátira real, una parodia de la ortodoxa iglesia, con Pedro y sus amigos vistiéndose con vestimentas simuladas, cantando himnos obscenos y participar en borracheras. Rituales que difuminaban la comedia y la herejía. Pero debajo del absurdo había algo. Esto fue organizado mucho más oscuro. Degradación diseñada para burlarse de la fe. La jerarquía y la decencia en sí mismas son algunas de las. Los bufones eran verdaderos sacerdotes obligados a el papel que otros desempeñaron. Fueron rivales políticos que habían sido humillados antes de ser exiliados o ejecutados allí. Fueron obligados. Los matrimonios elaboran simulacros de bodas con participantes desnudos rodeados de imágenes blasfemas y humillación pública. Las mujeres fueron exhibidas como novias de tontos. Los ancianos eran azotados mientras vestían de los obispos, y Pedro observaban sin reírse. Pero estudiando, porque en la corte de Pedro la risa era a menudo una máscara del tormento. Pero quizás el ejemplo más claro de la obsesión personal de Peter con el dolor vino en su acercamiento al castigo. En sí mismo, no solo aprobó la tortura. Como método judicial lo innovó. Peter tenía una fascinación por el cuerpo. No como algo sagrado, sino como una máquina para ser desmantelado. En su juventud él animales disecados, luego criminales. Estudió medicina y autopsia en Ámsterdam, aprendiendo a cortar tendones y
Aplastar el hueso con precisión anatómica y... Cuando regresó a Rusia utilizó eso. Conocimiento sobre la historia viva. Los registros detallan la participación de Peter en el desmembramiento de los conspiradores. Viendo dirigir e incluso participando mientras se quitaban las extremidades. Articulación por articulación algunos prisioneros fueron colocados en collares de hierro forrados con interior. Púas puntiagudas que perforaban el cuello. Cada vez que se movían otros se calentaban. Desde dentro obligado a tragar fundido. Monedas de plomo o incandescentes, un método que no mató inmediatamente pero causó la esófago se carboniza y colapsa. No hay registro de que Peter se haya estremecido. Los casos más grotescos involucraban un cordier acusado de corrupción en lugar de un muerte rápida. Peter ordenó que lo ataran por su piel desollada en tiras precisas, revelando venas y músculos. Sus gritos fueron registrados como inhumanos, pero Peter, según se informa, comentó, la carne de un ladrón revela su verdad mejor que su lengua. Cuando el hombre finalmente murió, Pedro tenía las tiras de piel clavadas en las puertas de la casa del hombre donde estaba su esposa. Y los niños fueron obligados a pasar junto a ellos diariamente hasta que ellos también fueron arrestados por cargos no relacionados. El dolor no fue al azar, se coreografió cada acto de la mutilación tenía una audiencia, un mensaje y un significado, ya sea noble o campesino. Nadie era culpable ni meramente inconveniente. Más allá del alcance de la espada de Peter, él gobernó a través del terror, no porque él carecía de diplomacia, pero por miedo. Más rápido, y la sangre nunca mintió su crueldad. No fue un accidente de su tiempo, fue una diseño, y él fue su arquitecto y su verdugo en la mayoría de las civilizaciones. El sistema legal se construye como un escudo. Mecanismo para equilibrar la resolución del poder. Disputas y proteger a los débiles de la fuerte. Bajo Pedro el Grande, el poder legal. El sistema era una espada que no se manejaba en búsqueda de la verdad, pero en el ritual. Afirmación de la supremacía del zar. La justicia en la Rusia de Pedro no era ni ciego ni imparcial, fue diseñado. Crueldad envuelta en la ilusión del orden. Ser acusado era ser condenado, y ir a juicio era entrar en un tormento coreografiado donde no había dolor. Solo una posibilidad era la política de Peter. Codificó este sistema en el ejército. Artículos de 1716. Una doctrina jurídica brutal que ley marcial combinada con connotaciones religiosas. Y el absolutismo monárquico en uno solo. Doctrina unificada permitió explícitamente. Y en muchos casos requirió el uso de la tortura en los juicios, no permitió confesiones. Recogidos fueron extraídos y la extracción se produjo en muchas formas antes de. ¿Quién se enfrentó alguna vez a un juez bajo el mando de Pedro? Regla, probablemente se enfrentó al hierro, a la llama. O la rueda, el uso de la verdad por tormento. No era metafórico en la Rusia de Pedro. La verdad no fue lo que dijiste, fue lo que gritaste mientras quemabas a un favorecido. La técnica era el paso del prisionero. Los brazos atados a la espalda y luego izados en el aire, y de repente cayó, arrancándoles los hombros de encima. Sakits. Otro era la bota española, un dispositivo de hierro lleno de cuñas que destrozó los huesos de las piernas con cada uno. Giro más apretado, pero quizás la mayoría. Lo psicológicamente más brutal de todo fue el interrogatorio mediante la quema de tela, donde los trapos engrasados estaban envueltos firmemente alrededor. Las extremidades luego se encendieron lentamente, forzando a la prisionero para inhalar el olor de su propia piel cocinándose antes de perderla conciencia. Estos no eran castigos. Estos fueron procedimientos previos al juicio de culpabilidad. Llegó después o no importó en absoluto. Parte aterradora, esto no era un pícaro brutalidad, este fue un procedimiento estatal. Los jueces a menudo registraban si la víctima
Confesó antes o después del cuarto grado de tortura, como si el dolor fuera solo otra casilla burocrática que había. Escalas literales para cuánto. Tortura, un crimen dado merecido, robaste. Del Estado 3 grados hablaste. Contra estos 5 conspiraste. Rebelión, tortura hasta la muerte, no. Se requería confesión, esto no era ley. Esta era una obediencia ritualizada impuesta. Con acero y fuego, pero en ninguna parte había. El sistema de justicia de Peter es más horroroso. O más revelador que en el juicio de su propio hijo Alexe Petrovich. Alexe fue. No era un revolucionario, no era un asesino que ni siquiera era considerado por la mayoría. Cuentas especialmente políticas, pero tenía un rasgo fatal que odiaba, era lo que tenía su padre. Se había convertido en el que se oponía a Pedro. Occidentalización de la Iglesia y el ejército. Encontró insoportable la crueldad de su padre. Y lo peor de todo es que tenía el linaje para sucederle en la mente a Peter. Fue Alexe. El desacuerdo era traición y en 1718 tomó la decisión que me ha atormentado. La historia de Rusia desde su arresto. Su hijo lo hizo encarcelar en el Peter. Y Pablo fortaleza y comenzó lo que puede. Solo puede describirse como una inquisición real. Alexe fue sometido a torturas repetidas, algunos de los cuales Pedro aprobó personalmente. Sus extremidades estaban estiradas, sus uñas. Lo sacaron y lo azotaron hasta la espalda. Sangré en sábanas, todo esto no se hizo en secreto, pero bajo sanción oficial. Padre torturando a su hijo debajo de las torres de San Petersburgo son testigos. Reportó que Alexe lloró por su madre. Otros dijeron que nunca gritó en absoluto, pero lo que se sabe es esto: después de días de interrogatorio, palizas y amenazas a Alexe, confesó haber conspirado contra su padre, una acusación que incluso sus torturadores. Más tarde se admitió que probablemente era falso. Solo para detener el dolor se impuso la sentencia. Muerte, pero Pedro nunca esperó el verdugo. Alexe murió misteriosamente en su celda pocos días después de su confesión. El informe oficial lo calificó de natural causas, pero no hubo causas naturales. En las mazmorras de Pedro solo causas aprobadas por la corona. Lo que hizo que este acto fuera realmente lo escalofriante no fue el patricio en sí. Fue la actuación que lo rodeó. Peter ordenó la publicación de él. La propaganda de la confesión pintó a Alexe como un. Se difundieron rumores de que era un traidor. Planeaba huir a Austria para manifestarse. Potencias extranjeras contra su padre. Las mentiras eran necesarias porque incluso en monarquías absolutas un padre asesino. Su hijo necesita un guión y Peter lo escribió con cuidado, lo reescribió con culpa. Reescribió la ley y al hacerlo reescribió el significado de la lealtad en Rusia. Sí. César podía torturar y matar a los suyos. Heredero que entre sus súbditos estaba a salvo. El sistema de justicia de Peter no estaba destinado a descubrir la verdad que se suponía debía recordar. Cada uno de una cosa, la verdad es lo que sea. Sobrevive al incendio un padre ejecutando a su. El hijo es trágico, un padre orquesta su. La destrucción mental y física del hijo. Luego reescribir la verdad de ello para él. Que toda la nación consuma es algo mucho peor. Pedro el Grande no solo mató a Alexe Petrovich y lo aniquiló cuerpo, mente y memoria, y al hacerlo declaró una guerra abierta contra todo lo que se resistió a su visión de Rusia, incluso si llevó su sangre. La muerte de Alexe no fue el horror accidental de un paranoico padre, era una producción estatal. Masacre psicológica diseñada para eliminar un obstáculo político y traumatizar a una nación hasta la sumisión. Alexe nunca estuvo destinado a ser un guerrero. Fue reflexivo e introspectivo y se sintió atraído por religión, no guerra, mientras Pedro estaba construyendo armadas y marchando ejércitos hacia el oeste. Alexe buscaba consuelo en los monasterios, prefería la oración.
La política silenciosa para mandar en otra era. Alexe podría haber sido un respetado erudito, pero en el mundo de Peter, donde el poder estaba ligado a la conquista y el progreso, medida en sangre, esa gentileza era tratado como traición. Pedro vio a su hijo la reticencia no como personalidad sino como rebelión de la que acusó a Alexe, socavando las reformas, conspirando con clero y eventualmente conspirando abiertamente. Revuelta, no había pruebas creíbles. Pero en el sistema legal de Pedro la evidencia era. El dolor opcional fue prueba suficiente. En 1718. Alexe fue arrestado y encerrado en la famosa fortaleza de Pedro y Pablo. Jaula de piedra diseñada para contener a Rusia. El traidor más peligroso que era. Interrogado, golpeado repetidamente. Metódicamente sus costillas le crujieron la columna. Se fracturó cada sesión empujándolo más cerca no solo de la confesión sino de colapso emocional. Las sesiones no fueron impersonales, eran vigilados y manipulado por el círculo íntimo de su padre. Y probablemente el propio Pedro no lo era. Solo un castigo fue reeducación. A través de la agonía en una sesión, Alexe, según se informa, le preguntaron si podía tomar votos monásticos y desaparecer del público. La vida es una súplica desesperada de no ser rey sino. Peter se negó simplemente a que lo dejaran con vida. No podía haber abdicación solamente. Aniquilación después de semanas de implacable tortura. Alexe finalmente confesó que admitió traición, conspiración, intento de escapar, pero los historiadores coinciden en que fue una guión forzado a través de la boca de un hombre que ya no podía soportar el tormento ni siquiera. Eso no fue suficiente. Peter exigió una confesión pública para que el pueblo no llorarían a su príncipe perdido, sino maldícelo. La confesión firmada de Alex, casi seguro dictado palabra por palabra, se distribuyó por Rusia como un. En el decreto se autodenominaba indigno. La debilidad es un peligro para el futuro del Estado. Pero lea entre líneas y el subtexto es claro: no soy culpable de traición de la que soy culpable siendo el hijo de mi padre. El 26 de junio de 1718, su hijo Alexe fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial: apoplexia, la realidad golpeada hasta la muerte. Después del interrogatorio final no hay juicio. Ejecución formal sin oportunidad para el último. Palabras o redención, solo un cadáver frío. Silenciado antes de poder hablar de nuevo. Peter se aseguró de que nadie más hablara por él. El funeral fue controlado. El luto no acalló ningún dolor nacional. Pompa real en lugar de un tácito mensaje asentado sobre la nobleza. Sí. Pedro podía matar a su heredero, nadie lo era. Más allá del alcance, incluso la muerte no era el final. Peter emitió leyes que anulaban los derechos de Alexe. Eliminar su nombre de los registros judiciales y sellando el destino de sus hijos. Su hijo nunca descartaría que su linaje fuera el cierre de Peter, abortado políticamente. Los asesores informaron que apenas hablaba durante días después de la muerte, no por dolor, pero algo más profundo, un vaciamiento que tenía. Mató el último vínculo con su familia. La humanidad, y al hacerlo había cruzado una línea a la que incluso los tiranos rara vez se acercan. Destrucción del futuro en nombre de. El actual tribunal cayó en lo que uno. El cronista llamó a una niebla de miedo. Cordiers. Los sacerdotes comenzaron a hablar en tono cauteloso. Evitó predicar sobre la paternidad. Los artistas de la misericordia dejaron de representar a César. Con su familia, Rusia misma era traumatizado no solo por la crueldad de el acto, pero por lo que reveló que el Estado podría ahora, sin consecuencias, destruir a sus propios herederos si amenazaran su ideología. Y Pedro no se detuvo. Poco después de la muerte de Alexe, Peter reescribió las leyes de sucesión eliminando los derechos tradicionales de herencia y reemplazarlos con una cláusula
Permitir que el monarca reinante elija cualquier sucesor que consideraran adecuado, incluso la muerte. No pudo soltar el agarre de Peter ni siquiera. El futuro tuvo que inclinarse, la muerte de Alexe no fue. Una nota al pie fue la ruptura emocional de la dinastía Román, el punto donde la reforma dio paso a la locura autoritaria. Donde un padre se convirtió en una máquina, donde la ley se convirtió en venganza y donde el legado se convirtió en ceniza al comprender la crueldad de el reinado de Pedro el Grande es de ver. Entiendo que esta muerte no fue el castigo, verlo fue en Rusia. Pedro dictaminó que la tortura no se limitaba a mazmorras sombrías, se puso en escena. Escalado al espectáculo y entregado como un ejecuciones de sermones bajo su régimen. No fueron solo actos finales de justicia. Fueron disparadas con artillería psicológica. Los corazones de una población que lo presencia. No le bastaba a un hombre morir, tenía que morir en voz alta, pública y simbólicamente. Para que otros pudieran sentir la espada atravesar su propio sentido de seguridad. El lugar de ejecución más infame de Pedro. No estaban escondidos en rincones oscuros. Se elevaron al centro y deliberadamente. Se crearon plazas y puentes accesibles. Se eligieron horcas por su visibilidad. Se suponía que debía haber más sangre de la necesaria. Piscina donde la gente paseaba y ellos se vieron obligados a caminar hasta allí para asistir a. Las ejecuciones eran a menudo obligatorias para los nobles. Los comerciantes y el clero fueron convocados por decreto, que incluso los niños fueron traídos así. Aprenderían pronto las consecuencias. Los relatos de testigos de desafío describen procesiones de traidores arrastradas a través. Caras de barro helado destrozadas por la pre-ejecución. Cuerpos de tortura apenas capaces de mantenerse en pie. Les cortaron la lengua antes de llegar a la cadalso, no para silenciar sino para hacer sus momentos finales visualmente grotescos. Uno de los espectáculos emblemáticos de Peter implicaba ejecuciones masivas llevadas a cabo en secuencias cuidadosamente cronometradas de cuerpos fueron colgado, decapitado, quemado, cada método elegido para maximizar el mensaje simbólico. Decapitación era para los nobles un lugar limpio y controlado. La ruptura del linaje fue por la horca. Los campesinos se desviven por retorcer la vergüenza pública, descuartizando el desgarro literal de un cuerpo a caballo. Era para los conspiradores un mensaje para cualquiera que soñó con desmembrando el Estado, pero incluso más allá. La brutalidad física fue el momento que reveló el genio de Peter, por temor a que a menudo se ordenó la ejecución de forma escalonada, no todos a la vez, pero uno por uno, para que cada uno. La muerte haría eco de cada grito que sería digerido y cada cadáver sería visto. Solo el ser humano específico quizás sea el más ejemplo escalofriante del uso que Peter hace de el espectáculo. Se produjo en la ejecución de la Stealthy años después de su rebelión. Los condenados no solo fueron asesinados, sino que quedaron colgados en las puertas de el Kremlin. Lleva meses pudriendo los cuerpos al aire libre, goteando sobre él adoquines mientras los muscavitas pasaban debajo de ellos. Diariamente, los niños eran obligados a señalar, los sacerdotes predicaban al lado. La lección les quedó grabada a fuego. Alma rusa, esto es lo que pasa cuando te resistes al futuro, pero a la violencia. No estaba confinado al andamio. Entró en la psique de cada testigo. Pedro entendió lo que pocos gobernantes se atrevieron. Para explotar tan descaradamente que no es necesario. Para castigar a todos solo necesitas hacerlo. Todos miran, y así lo hizo un niño noble. Recordó una ejecución en la que se desmayó después de ver la cabeza de un hombre. Lo corté lentamente con una hoja sin filo en lugar de ser retirado de la escena. Revivido por guardias a quienes se les dieron sales aromáticas. Y obligado a ver el resto. Esto no fue así. Solo espectáculo, estaba condicionando un demostración viviente del costo de discente,
Cada ejecución fue documentada. Nombres, crímenes, métodos, fechas, todos publicados. O circulaban y a menudo esos nombres eran seguido de sermones públicos, poemas o incluso canciones compuestas por artistas aprobados por el Estado. Contar las muertes de una manera que glorificó la misericordia o la resolución del SARS. Imagínate que no solo te ahorcan o desollado o roto, pero tu muerte se convierte. El entretenimiento estatal se transformó en arte entonces. Absorbido en la memoria pública, Peter no lo hizo. Solo destruyó a sus enemigos, él los consagró. Sus muertes como parábolas nacionales incluso. Los hombres que mataron por Pedro no eran salvar a algunos verdugos después de años de el servicio se llevó a cabo por sí mismo. Para borrar su conocimiento o como medida final. Un giro de justicia teatral en uno. Escalofriante caso de un verdugo que había llevado. Fue acusado de más de 300 sentencias. Malversación de fondos de ejecución, su castigo. Ejecución pública por un aprendiz joven. En la misma horca que había construido Pedro. Entendió la simetría y la utilizó. No fueron actos de crueldad al azar. Eran políticas públicas por desempeño. La pedagogía a través de la sangre y la lección. Siempre fue lo mismo, mira de cerca lo que. Ya ves, no es un hombre el que muere, eres tú. Viviendo solo por mi misericordia.